Había renacido como un personaje secundario en una novela de fantasía de poder de mala calidad. Peor aún, yo era estudiante de guionismo. El primer día de clases me llamó la villana principal del libro, una mujer tan hermosa que era prácticamente un arma y que, además, estaba certificadamente loca, mi profesora, Isabel Sterling, delante de todo el aula de conferencias. Ella me clavó esos ojos de halcón que podían ver a través de mí, mientras la comisura de su boca se alzaba en una sonrisa gélida. Se me heló la sangre. Mi único plan era ser un fantasma, desaparecer en el fondo hasta la graduación y usar mi conocimiento interno de la trama para hacerme rico sin hacer mucho ruido. Entonces me llegó un recuerdo del libro, una escena al final de la historia donde secuestra al protagonista y lo encierra en su sótano. Excepto que, en mi cabeza, de repente lo vi diferente. En la pared de aquel sótano colgaba una fotografía mía, y escrita sobre ella con un grueso rotulador rojo había 2 palabras, mío. ¿Cuándo diablos se dio cuenta de que yo no era parte del guión? Mierda. Esa fue la única palabra en mi cabeza mientras miraba a la mujer que dominaba la sala de conferencias. Largos rizos oscuros caían en cascada sobre los hombros de un traje de pantalón blanco impecable que abrazaba una figura esculpida por ángeles. Unas gafas con montura dorada se posaban sobre su nariz. Inteligente, elegante, fría como una losa de morgue. Pero solo yo sabía qué clase de monstruo se escondía detrás de ese rostro perfecto. Isabelle Sterling, la villana más peligrosa, más impredecible y más obsesiva de la novela en la que ahora estaba atrapado. Se suponía que ella era la profesora universitaria del héroe de la historia, Leo Evans. Cuando él inevitablemente la rechazara, se suponía que ella perdería por completo el control, lo encadenaría en su sótano y comenzaría un drama de secuestro digno del horario estelar. Y yo. Yo era el desafortunado bastardo que acababa de ser arrojado a este lío. Tan nuevo que ni siquiera podría encontrar mi propia habitación sin Google Maps. Yo no era nadie, apenas un nombre mencionado una vez de pasada, estudiante de 2º año en el programa de guionismo. Isen Vance. Dios, si estás ahí arriba, recé, todo lo que quiero hacer es plagiar algunos guiones de futuras películas exitosas, ganar un poco de dinero y salir de aquí. Por favor, déjame fuera de esto. Me hundí más en mi asiento en la última fila, tratando físicamente de volverme invisible, desesperado por evitar hacer contacto visual con la profesora Sterling. Mientras no me enredara con los personajes principales, estaría a salvo. Ahora, vamos a discutir la tarea del semestre pasado, dijo, su voz como agua fresca de manantial sobre piedra pulida. Para mí, sonó como una sentencia de muerte. Esquemas de su guión original. Empezó a llamar a estudiantes al azar para que presentaran sus ideas. Mi corazón golpeaba contra mis costillas. No Leo Evans, gracias a Cristo. Ella no había llamado mi nombre. Dejé escapar un suspiro sin darme cuenta de que lo había estado conteniendo y me arriesgué a mirar hacia arriba. Un chico guapo en la primera fila se puso de pie, con una sonrisa confiada y relajada en el rostro, Leo Evans, el héroe de esta historia. Supongo que la atracción de la trama original era fuerte. La primera interacción real entre Isabelle y Leo debía comenzar precisamente con esta tarea. En el libro, el esquema de Leo era defectuoso, pero rebosante de una creatividad cruda que captaba la atención de ella. Era el anzuelo. Todo iba según lo previsto. Finalmente me relajé y dejé que mi mente divagara, pensando en cómo iba a sacar provecho de mi ventaja. Tenía una biblioteca mental de éxitos seguros, el próximo drama criminal desenfrenado en streaming, la próxima película independiente peculiar y encantadora que arrasaría en el circuito de premios. Este era mi boleto dorado. Mientras estaba allí sentado, perdido en la fantasía de mi futura mansión en Hollywood Hills, una mirada escalofriante cayó directamente sobre mí. Me quedé congelado. Desde el podio, la voz de la profesora Sterling resonó en toda la sala, el estudiante con la máscara negra en la cara, que parece que está a punto de quedarse dormido. La sala quedó en completo silencio. 100 pares de ojos se giraron hacia mí. Estaba tan jodido. Isen, compañero de cuarto, Maíz gruñó y me dio un codazo. La reina de hielo. Te está hablando.
Me puse de pie con torpeza, con el cuero cabelludo erizado. Isabelle se subió las gafas por la nariz. Detrás de las lentes, sus ojos eran lo suficientemente afilados como para hacer cirugía. ¿Cómo te llamas? Ethan Vance. Ethan Vance, repitió, saboreando las sílabas. Dime, ¿cuál es tu opinión sobre el guión del señor Adams? Mi cerebro quedó en blanco. Esto no estaba en el libro. En la versión original, ella criticaba el trabajo de Leo y despedía a la clase. Esta sesión de preguntas era una edición no guionada. Le lancé a Leo una mirada desesperada. Él solo me dio una sonrisa amistosa y alentadora. Claro, para él era fácil, él era el que tenía armadura de protagonista. ¿Qué demonios podía decir yo para que no me destruyera? Creo que es bueno, murmuré finalmente. 3 palabras seguras. Una sonrisa fantasma apareció en los labios de Isabelle. Bien. ¿Qué tiene de bueno? Comenzó a bajar los escalones de la sala de conferencias. El clic de sus tacones sobre el linóleo marcaba el ritmo de mis latidos frenéticos. ¿Es el desarrollo del personaje, la estructura de la trama? Se detuvo frente a mí. Un ligero aroma a gardenia me envolvió. ¿O es que no estabas escuchando en absoluto? Me quedé atrapado, como un ratón jugueteado por un leopardo elegante y paciente. Mi mente corría, decir demasiado era un error, decir poco también. Entonces tuve una idea. Profesora Sterling, dije enderezando la espalda, creo que un guión verdaderamente bueno no necesita una explicación extensa. El hecho de que la mayoría de la gente pueda escucharlo y pensar que es bueno es, en sí mismo, una medida de éxito. Saqué esa frase directamente de un hilo pretencioso de Reddit que había leído años atrás. Es un éxito orientado al mercado. El arte elevado es admirable, pero el atractivo popular es la base de la industria. El guión de Leo tiene un potencial comercial inmenso, y eso es algo raro. Cuando terminé, se habría podido oír caer un alfiler. Todos me miraban como si me acabara de crecer una segunda cabeza. Todos excepto Leo, cuyos ojos brillaban con gratitud. Isabelle solo me observaba con expresión ilegible. Después de un largo momento, comenzó a aplaudir, un sonido lento y deliberado. Muy bien dicho. Una lógica clara desde una perspectiva fresca. Se dio la vuelta y caminó de regreso al podio. Señor Vance, me gustaría que viniera a mi oficina después de clase. Casi se me doblaron las rodillas. La campana sonó como mi sentencia de muerte. Amigo, eres una leyenda, dijo Maíz dándome una palmada en la espalda. Enfrentarte cara a cara con la reina de hielo. Eres mi héroe. Quería llorar. Eso no había sido enfrentarse cara a cara, había sido un suicidio profesional. Leo se acercó sonriendo. Oye, hombre, gracias por eso. ¿Realmente me ayudaste? ¿Quieres cenar esta noche? No, no puedo, dije agitando las manos frenéticamente. La profesora me espera. Lo último que necesitaba era hacerme amigo del protagonista. Con el entusiasmo de un hombre que se dirige a la horca, caminé hacia la oficina de Isabel Sterling. La puerta estaba entreabierta. Entra. Empujé la puerta. Ella estaba sentada detrás de un gran escritorio de caoba leyendo un documento. Siéntate, dijo, señalando la silla frente a ella. Me senté rígidamente, como un prisionero esperando su sentencia. Ethan Vance dejó el documento y entrelazó los dedos bajo la barbilla. No eres como los demás estudiantes. Mi corazón dio un vuelco. Soy un estudiante normal, profesora, ¿y usted? Ella soltó una risa suave y sin humor. Un estudiante promedio no podría haber hecho ese análisis. Se levantó y caminó alrededor del escritorio, deteniéndose junto a mi silla e inclinándose. El olor a gardenia era más fuerte, casi sofocante. Me pareces muy interesante. Su voz era un susurro íntimo y aterrador que me puso los pelos de punta. Este es un guión que he estado revisando, dijo colocando un manuscrito frente a mí. Quiero que lo revises y me entregues tus notas mañana por la mañana. Mínimo 3000 palabras. Miré la página del título y mi sangre se convirtió en hielo. Ciudad de la niebla.
Este era el guión del libro, el proyecto de la píldora venenosa, aquel que estaba tan roto que casi llevó a la quiebra a su compañía productora antes de que Leo Evans lo salvara en el último minuto. ¿Cómo podía tenerlo tan temprano? ¿Y por qué me lo mostraba? Sentí que me arrastraban hacia un remolino. ¿Hay algún problema?, preguntó Isabella arqueando una ceja perfecta. No, no hay problema. Recogí el guión, parecía una bomba de tiempo. Bueno, profesora, me voy. Espera. Ella me detuvo, abrió un cajón y sacó un pequeño tubo de crema antiséptica. Tu mano. Miré hacia abajo, había estado apretando el puño tan fuerte que mis uñas habían roto la piel de mi palma. También lo hacías en el aula, dijo. Sus poderes de observación eran aterradores. Sentí un hormigueo en el cuero cabelludo al tomar la crema. Gracias, profesora. No lo menciones, dijo ella, con una leve sonrisa en los labios. Después de todo, pasaremos mucho tiempo juntos a partir de ahora. Salí tambaleándome de su oficina, con la espalda empapada de sudor, apoyándome contra la pared del pasillo vacío, jadeé en busca de aire. Tuve una terrible sensación de hundimiento. Ella estaba activándose. El villano obsesivo que se suponía debía girar en torno a un héroe acababa de encontrar una nueva fijación. Y por mi culpa, esta pequeña mariposa batiendo sus alas estaba a punto de convertir toda la historia en un huracán. No dormí ni un ojo esa noche. No es que no quisiera, estaba demasiado aterrorizado. Leí Ciudad de Niebla 3 veces de principio a fin. Era exactamente como lo recordaba de la descripción de la trama de la novela. Era un thriller que comenzaba fuerte con un misterio intenso y atrapante, pero los escritores claramente no pudieron manejar su propia ambición. La segunda mitad del guión era un desastre de agujeros en la trama, elecciones de personajes sin sentido y una resolución que parecía una bofetada en la cara. Estaba destinado al fracaso, costándole una fortuna a su inversora, Isabel Sterling. En el libro, Isabelle no se dio cuenta de lo malo que era el guión hasta que estaban a mitad de la filmación, cuando ya era demasiado tarde. Fue Leo Evans, el héroe, quien utilizó su genio para reescribir el final y salvar el proyecto. Así fue como realmente llegó a su radar. Y ahora, esta papa caliente estaba en mi regazo. Ella quería mis notas. ¿Se suponía que debía escribir? Si yo fuera honesto y le señalara que el guión estaba condenado a colapsar por su propio peso, inmediatamente me preguntaría cómo lo sabía. ¿Qué diría yo? Que soy de otra dimensión. Me internaría. Pero si no fuera honesto, si simplemente escribiera una reseña genérica y aduladora, el proyecto fracasaría de todos modos. ¿Y luego qué? Ella pensaría que soy un idiota. No, peor, con su mente paranoica, pensaría que lo hice a propósito. Mi destino sería 1000 veces peor que la situación de Leo en el sótano. Estoy acabado. Estoy jodido. Murmuré, pasándome las manos por el pelo. No, tenía que haber una manera. Una forma de señalar los problemas sin revelar mi secreto. Se me ocurrió una idea. Abrí mi computadora portátil y comencé a escribir furiosamente. No diría que el guión estaba garantizado a fracasar, en lugar de eso, utilizaría el lenguaje de un guionista profesional. Escribiría un análisis predictivo, enmarcando mi omnisciencia como previsión profesional. En conclusión, si bien el guión presenta una superficie pulida, está construido sobre una base de 3 defectos críticos que funcionan como bombas de tiempo narrativas. En primer lugar, la motivación del protagonista es inconsistente y está mal definida. En segundo lugar, el descubrimiento de pistas clave depende demasiado de coincidencias convenientes. En tercer lugar, la construcción del mundo contiene una contradicción lógica fatal. Si no se abordan estos problemas, la trama inevitablemente se saldrá de control en el tercer acto, lo que conducirá al fracaso total del proyecto. Al final, como gesto de buena voluntad, incluso ofrecí varias direcciones posibles para una reescritura. 5.000 palabras después, el sol estaba saliendo, mostrando un nuevo conjunto de ojeras bajo mis ojos. Imprimí el informe y lo llevé a la oficina de Isabelle.
Ella estaba tomando un café y parecía tan fresca como si hubiera dormido 8 horas completas. No pareció sorprenderse al verme dejarlo sobre el escritorio. Dejé el informe y me di la vuelta para escapar. Espera, me llamó. Se me cayó el estómago. Ella tomó mi informe y comenzó a leer, sus ojos recorriendo cada página con intensa concentración. El único sonido en la oficina era el crujido del papel. Cada segundo parecía una eternidad. Finalmente, terminó. Levantó la mirada y, detrás de sus gafas con montura dorada, sus ojos brillaban. Isen dijo con una extraña reverencia en la voz. Eres un genio. Era lo último que esperaba oír. No, solo estaba pensando, dije con la voz entrecortada. Solo quería salir de ahí. No estabas improvisando. Se levantó, rodeó el escritorio y se detuvo frente a mí. Cada uno de los problemas que planteaste no solo era válido, sino que llegaba al meollo del problema del guión. Lo veías con más claridad que los guionistas experimentados del proyecto. Estaba tan cerca que podía oler la mezcla de café y gardenias en su aliento. Así que tomé una decisión. Me sostuvo la mirada, sus ojos clavados en los míos. De ahora en adelante, eres mi asistente personal. Trabajarás conmigo para supervisar este proyecto. El mundo se oscureció. Se acabó. Estaba atrapado. Justo entonces, llamaron suavemente a la puerta de la oficina. Adelante. La puerta se abrió y entró el hombre en persona, Leo Evans, con un ramo de rosas en la mano. Profesor Sterling, buenos días. Estaba. Sus palabras se le ahogaron en la garganta. Miraba fijamente a Isabelle, que estaba tan cerca de mí que casi nos tocábamos. La postura era íntima. La expresión alegre de Leo se agrió. Inmediatamente di un paso atrás, poniendo distancia entre nosotros. Profesora, me voy. Quédate. Isabelle ni siquiera miró a Leo, sus ojos seguían fijos en mí. Tomó las rosas de su mano, se giró y las tiró con indiferencia a la papelera junto a su escritorio. Luego miró a Leo, atónito, y anunció con un tono aburrido, Señor Evans, de ahora en adelante, cualquier pregunta que tenga sobre el guión puede dirigirse a Isen. Él es mi único representante en este proyecto. Leo y yo palidecimos. Estaba demasiado aterrorizado para siquiera respirar. La trama no solo se había descarrilado, la habían secuestrado, hecho estallar y lanzado al sol. Ser el asistente personal de Isabel Sterling no era tan malo como pensaba. De hecho, era genial. Ya no tenía que asistir a mis aburridas clases del currículo básico. Isabelle me había dado una excedencia permanente, alegando mi participación en un importante proyecto académico. Mi nueva oficina era un cubículo en la cámara Anna, aparte del suyo, con un escritorio enorme y una computadora de última generación. Mi rutina diaria consistía en leer guiones, escribir artículos y, ocasionalmente, asistir a reuniones con ella. Nunca criticaba mi trabajo. Al contrario, era increíblemente paciente, escuchaba atentamente cada idea que tenía, por disparatada que fuera, y la discutía conmigo como iguales. Esa sensación de ser valorado y respetado. Guión bajo maldita sí, era embriagadora. ¿En qué estás pensando? Su fría voz se materializó junto a mi oído. Recuperé el sentido. Isabelle había aparecido detrás de mí en algún momento, sosteniendo una taza de café humeante. Nada, dije, tomándola. Gracias, profesora. En la oficina, puedes llamarme Isabelle. Se inclinó más cerca, su cálido aliento rozando el lóbulo de mi oreja. Mi oreja se sonrojó. ¿Verdad, Isabelle?, tartamudeé, tratando de ocultar mi nerviosismo. Una pequeña, casi imperceptible sonrisa asomó en sus labios. Parecía complacida. El equipo de guionistas de Ciudad de Niebla tuvo una fuerte reacción a tu análisis. ¿No les gustó?, pregunté, arqueando una ceja. Claro que no, dijo, volviendo a su escritorio. Una panda de viejos arrogantes. ¿Por qué admitirían que un estudiante es más competente que ellos? Entonces, ¿qué pasa ahora? Ya he hecho los arreglos, dijo con desdén.
Hay una reunión mañana. Tú y yo iremos juntos. Puedes enfrentarlos en persona. Mi mano tembló, derramando café sobre el escritorio. ¿Yo? ¿Enfrentar a un grupo de veteranos de la industria? ¿Qué? ¿Tienes miedo? Solo soy un estudiante. No para mí. No tú. Su mirada se agudizó. Eres a quien elegí. Por una fracción de segundo, vi algo en sus ojos que se parecía mucho al fanatismo. Al día siguiente, la sala de conferencias estaba tan tensa que podría haber cortado el aire con un cuchillo. A un lado de la larga mesa estaba sentado el guionista principal, un hombre de mediana edad llamado Mark Peters, flanqueado por su equipo de unos 8 escritores más. Al otro lado, solo estábamos Isabelle y yo. Sudaba a través de mi camisa. Señora Sterling, con el debido respeto, traer a un estudiante a criticar nuestro trabajo es, como mínimo, poco profesional, dijo Peters, disparando el primer tiro. Llevaba el pelo recogido y la mirada engreída de quien nunca ha oído que se equivoca. Sí, escribíamos guiones cuando este niño aún usaba pañales, intervino otro. La sala se llenó de murmullos de asentimiento. Isabelle permaneció impasible. Simplemente golpeó ligeramente la mesa con el bolígrafo y la sala se quedó en silencio. Señor Peters, dijo con voz tranquila pero firme, si cree que el informe de Eisen es tan poco profesional, entonces, por supuesto, refútelo punto por punto. El rostro del guionista principal se sonrojó, no podía refutarlo, por supuesto, porque mi análisis había sido un golpe certero a cada una de las debilidades del guión, pero su orgullo no lo dejaría admitirlo. El silencio se prolongó, volviéndose dolorosamente incómodo. Respiré hondo, era mi turno. Caballeros, dije poniéndome de pie, con la voz firme. Admito que, en cuanto a experiencia, estoy fuera de mi alcance, pero la calidad de un guión no se determina por el currículum del escritor, sino por las palabras escritas. Miré directamente a Peters. Mi informe destaca 3 cuestiones clave: la motivación de los personajes, los artificios argumentales y las inconsistencias en la construcción del mundo. ¿Cuál de esos puntos le gustaría argumentar que es infundado? ¿Puede decir honestamente que es creíble que su protagonista traicione a su mejor amigo o que una mujer que conoció ayer en el segundo acto sea de repente su amiga íntima? Me volví hacia otro guionista. Y el señor Henderson, el arma homicida, la prueba clave, fue encontrada por un peatón cualquiera que casualmente la entregó a la policía. ¿No creen que eso insulta la inteligencia del público? Con cada punto que planteaba, las caras de los guionistas se volvían más feas. Ya basta. Peters golpeó la mesa con la mano y se puso de pie de golpe, me señaló con un dedo tembloroso. ¿Quién demonios te crees que eres? ¿Eres un niño? ¿Crees que puedes enseñarme a escribir un guión? Su voz se elevó hasta convertirse en un grito. Me aseguraré de que nunca más trabajes en esta industria. Una amenaza directa. Se me encogió el estómago, había pateado un avispero. Justo entonces, una mano fría cubrió suavemente la mía, era Isabelle. Se puso de pie y se colocó delante de mí, protegiéndome. Sus ojos, fijos en el enfurecido escritor, eran como trozos de hielo. Señor Peters, dijo, con una voz peligrosamente tranquila, está amenazando a mi empleado. El hombre titubeó y su bravuconería se desinfló al instante. Señor Sterling, no quise decir que. Estaba hablando con el chico. Isabelle lo interrumpió. Usted y todo su equipo están despedidos. Un silencio atónito invadió la sala. Señor Sterling, no puede hacer eso, farfulló Peters. Tenemos contratos. Mi equipo legal se pondrá en contacto con usted para hablar de nuestras indemnizaciones. Hágalo, respondió sin mirarlo. Ahora recoja sus cosas y salga de mi edificio. Me tomó de la mano y se dio la vuelta. En la puerta, se detuvo y miró a los escritores conmocionados. Y una cosa más, dijo, bajando la voz hasta casi un susurro pero audible en toda la sala, de hoy en adelante, si alguien le toca un solo pelo a Ethan Vance, estará declarando la guerra a Sterling Entertainment. Me encargaré de que los borren de esta industria y de esta ciudad. Luego me acompañó fuera,
dejando tras de sí una sala llena de carreras arruinadas. De vuelta en su oficina, yo seguía conmocionado, había despedido a todo su equipo de redacción. Por mí, ¿qué ocurre? ¿Te comió la lengua el gato?, preguntó mientras me servía un vaso de agua. La miré fijamente. ¿Por qué? Te lo dije, dijo acercándose y rozando mi mejilla con suavidad, sus dedos fríos contra mi piel. Eres mío. No tengas miedo, susurró con los labios cerca de mi oído. Te protegeré. En ese momento, al mirar sus ojos, vi su ferocidad posesiva, casi una fuerza física, y por primera vez sentí la aterradora pero envolvente obsesión de esta mujer. Y, Dios me ayude, también una pizca de seguridad. Las consecuencias de despedir al equipo de guionistas llegaron rápido, la producción de Ciudad de Niebla se detuvo, la oficina se llenó de chismes. ¿Oíste? El jefe despidió a Mark Peters y a todo su equipo por una universitaria, ¿está loca? Eran los mejores. ¿Quién es ese chico? ¿Qué poder tiene sobre ella? Caminando por el pasillo, podía sentir sus miradas, una mezcla de celos, desprecio y morbosa curiosidad. Mi teléfono vibró, un mensaje de Maíz. Tío, el subreddit de la universidad está que arde. Todo gira en torno a ti y a la profesora Sterling. Dicen que eres su bebé dulce. Abrí Reddit, los titulares eran brutales. Estudiante de segundo año de Northwood seduce a una profesora para ascender profesionalmente. Una mirada al hombre misterioso que derritió a la reina de hielo. Había una foto borrosa de Isabelle y yo entrando en su edificio, granulada, pero claramente yo. Mierda, murmuré, bloqueando el teléfono. Pasa algo, dijo Isabelle detrás de mí. No es nada. Me quitó el teléfono y lo desbloqueó, mientras leía, vi su expresión volverse gélida. La presión atmosférica bajó. Ya veo. Llamó por teléfono. Departamento legal, ahora en mi oficina. Y consíganmelo. Quiero que eliminen todas las publicaciones del subreddit de Northwood que mencionen a Ethan Vance o a mí. Encuentren la IP del autor original. Quiero que entiendan las consecuencias de mentir. Su tono era tranquilo, pero era la calma de un depredador. Colgó y me miró. ¿Estás enojado? Negué. No, mientes. Se puso delante de mí y levantó mi barbilla. Lo veo en tus ojos. ¿Te importa lo que piensen? Solo soy yo, Isabelle me interrumpió. Escúchame, no necesitas preocuparte por las opiniones de insectos. Sus palabras no pueden hacerte daño. Su pulgar rozó mis labios. Porque me perteneces. Tu reputación es mía. Tu cuerpo es mío. Tu futuro es mío. Todo en ti me pertenece solo a mí. Sonrió, una curva hermosa y peligrosa en sus labios. Lo que significa que solo yo tengo derecho a hacerte daño. Miré la hermosa y aterradora locura en sus ojos y no pude decir una palabra. Esta mujer estaba completamente loca. Durante los siguientes días vi el alcance de su poder. A la mañana siguiente, todas las publicaciones del subreddit habían desaparecido. Al día siguiente, el estudiante que inició el rumor fue expulsado por graves violaciones del código de conducta. Y 2 días después, Mark Peters quedó arruinado públicamente por filtraciones sobre su plagio y acoso laboral, de la noche a la mañana, en la lista negra. Sabía que todo era obra suya, eliminando sistemáticamente cada obstáculo. ¿Ya te sientes mejor?, preguntó desde su escritorio sin levantar la vista. No dije nada. A partir de hoy te mudas de la residencia, anunció de pronto. Vivirás conmigo. ¿Qué?, exclamé poniéndome de pie. No, para nada. ¿Y por qué no?, dijo con serenidad. Las residencias me distraen. Mi casa es tranquila. Será mejor para tu trabajo. Ese no es el punto, Isabelle, dije retrocediendo mientras ella se acercaba. ¿Me estás rechazando? Mi espalda chocó contra la pared. Puso las manos a ambos lados de mi cabeza, atrapándome. Te lo preguntaré una vez más, susurró, ¿me vas a rechazar? Sus ojos ardían con un fuego oscuro. Sabía que decir no era una opción. Mis cosas están todas en la residencia,
Tartamudeé. Ella sonrió. No te preocupes. Me mostró una foto, mi dormitorio desordenado, ahora impecable, mis pertenencias empaquetadas en maletas caras. Y tus cosas viejas las hice tirar. Ya te compré todo nuevo. Guardó el teléfono, satisfecha con mi expresión de shock. ¿Alguna pregunta más, compañero de piso? Y así me mudé a casa de Isabel Sterling, un amplio ático dúplex en pleno centro de Chicago con ventanales que ofrecían una vista impresionante del horizonte de la ciudad. Tu habitación está en el segundo piso, primera puerta a la izquierda, dijo Isabelle. Se había quitado los tacones y caminaba por el suelo de mármol. La feroz imagen de directora ejecutiva dio paso a una energía más suave y doméstica. También puedes usar el estudio. Tiene lo último en tecnología. Actuó como si fuera lo más normal del mundo. Yo, en cambio, me sentí como si hubiera entrado en una realidad alternativa, una estudiante universitaria cualquiera viviendo en el ático de una magnate multimillonaria de los medios. Era más ridículo que cualquiera de las novelas que tenía guardadas en la memoria. Ven aquí. Estaba sentada en un enorme sofá blanco, haciéndome señas. Me acerqué y me senté rígido en un sillón aparte. Frunció el ceño. Siéntate aquí. Palmeó el cojín a su lado. De mala gana, me moví para sentarme junto a ella. Su cabello aún estaba húmedo de la ducha y olía a jabón limpio y a algo floral. Era un mundo aparte de la profesora inmaculada e intimidante. Vas a escribir el nuevo guión de Ciudad de Niebla, dijo. No era una petición. Yo. No tengo la experiencia. Confío en ti, dijo ella. Su mirada era intensa. Eres un genio, Isen. Solo tú puedes escribir la historia que quiero contar. No tengo sueldo. Ella me interrumpió. Dejé escapar un suspiro de alivio, sabía que había una trampa. Sin embargo, continuó, te daré el 30% de las ganancias netas del proyecto. Me ahogué. 30%. Un proyecto como Ciudad de Niebla tenía un presupuesto de decenas de millones, si era un éxito, el 30% sería una cifra que ni siquiera podía comprender, un billete de ida para no volver a preocuparme por el dinero. ¿Por qué?, le pregunté con la voz ronca. ¿Qué ganas dándome tanto? Tú, respondió simplemente. Extendió la mano y tomó suavemente mi oreja entre sus dedos, acariciando la piel sensible. Nunca hago una mala inversión, Isen. Estoy invirtiendo en ti y espero un retorno. Sus ojos se oscurecieron. Te deseo. Su voz era tranquila, pero sus palabras me golpearon como un impacto físico. Me quedé completamente atónito. En los días que siguieron, me instalé en una extraña rutina doméstica con Isabelle. Éramos como dos extraños viviendo bajo el mismo techo. Durante el día trabajábamos juntos en el estudio, ella me preparaba café y, si tenía hambre, cocinaba. Descubrí que su cocina era increíble. Por la noche, nos retirábamos a nuestras habitaciones separadas. Todo avanzaba en una armonía extraña hasta una mañana. Había pasado la noche despierto intentando terminar una escena y me quedé dormido sobre el escritorio. Me desperté aturdido, sintiendo un toque suave y fresco en mi mejilla. Mis ojos se abrieron de golpe y se encontraron con los de Isabelle. Estaba inclinada sobre mí, su rostro a pocos centímetros del mío. No llevaba gafas y, sin ellas, sus ojos parecían más grandes, más suaves e infinitamente más cautivadores. No esperaba que me despertara, un destello de pánico cruzó su rostro antes de recomponerse. Buenos días, dijo, enderezándose como si nada hubiera pasado. Buenos días, murmuré al incorporarme. El aire estaba cargado. Preparé el desayuno. Se giró para irse, y entonces vi el cuaderno de dibujo abierto en su escritorio. La página estaba llena de un retrato detallado a carbón de mi rostro dormido. A su lado, en elegante cursiva, había una sola línea: buenas noches, muchacho. Mi corazón empezó a golpear con fuerza. Todo ese tiempo, cuando yo no miraba. Espera, dije la palabra antes de poder detenerme. Ella se dio la vuelta. Sí.
Al ver su expresión cuidadosamente neutra, una idea temeraria me invadió. Me levanté y caminé hacia ella. Antes de que pudiera reaccionar, extendí la mano y le quité suavemente sus gafas de montura dorada. Luego me incliné y la besé. Sus labios eran más suaves de lo que imaginaba, frescos con el tenue sabor amargo del café. Se quedó completamente rígida, como una estatua de mármol. Fue un beso breve. Un segundo después, me aparté y la miré. Sus ojos, usualmente agudos y controlados, estaban abiertos por la sorpresa. Un leve rubor se extendía por sus mejillas, mostrando que la intocable reina de hielo podía ponerse nerviosa. Eso la hacía parecer menos un monstruo y más humana, casi tierna. Isen logró finalmente hablar, pero sus palabras se apagaron. Profesora, dije, devolviéndole las gafas con una sonrisa burlona. Estás sonrojada. Ella me las arrebató como un gato al que le pisan la cola, recuperando al instante su comportamiento gélido. Estás equivocado. Giró sobre sus talones y prácticamente huyó de la habitación. Al verla retirarse, no pude evitar reír. Después de ese día, algo cambió entre nosotros. Ella ya no mantenía la distancia. Veíamos películas en el sofá y apoyaba su cabeza en mi hombro. Íbamos juntos de compras y discutíamos sobre qué marca de helado comprar, como personas normales. Empezó a sonreír de manera más real y genuina. Me di cuenta de que, bajo las capas de villana obsesiva y directora ejecutiva despiadada, solo era una mujer desesperadamente sola. Con nuestro trabajo conjunto, el guión de Ciudad de Niebla fue tomando una forma maravillosa. Caímos en un ritmo perfecto, mi trama general y desarrollo de personajes se complementaban con su meticulosa atención al detalle y la lógica. Una noche, luchaba con una escena romántica entre los protagonistas. Puse una película romántica clásica para buscar inspiración. Estaba absorto cuando sentí unos brazos rodearme por detrás. ¿Qué estás viendo?, murmuró Isabelle en mi cabello, buscando ideas. Apenas terminó de hablar cuando sentí una breve y aguda presión en mi cuello, me había mordido justo en el pulso. No dolió, pero fue una marca posesiva evidente. Oye, ¿para qué fue eso? Me tensé. No me gusta, dijo con la voz amortiguada contra mi hombro. Había un puchero en su tono. No me gusta que mires a otras mujeres, ni siquiera a las de ficción. Levantó la cabeza, sus ojos parecían heridos. Isen, ¿podrás mirarme solo a mí a partir de ahora? Parecía un cachorro abandonado. Fue un golpe directo a la parte más blanda de mi corazón. Me giré en la silla y la puse sobre mi regazo. Está bien, dije mirándola a los ojos. De ahora en adelante, solo te miraré a ti. Una sonrisa brillante iluminó su rostro. Se inclinó y me besó. Ese beso no se parecía al primero, fue profundo, exigente, ardiente, una afirmación de propiedad. Me dejó sin aliento. Justo cuando las cosas iban a más, sonó mi teléfono, rompiendo el ambiente. Era Leo Evans. Instintivamente intenté apartarme para responder, pero los brazos de Isabelle se cerraron sobre mí como bandas de acero. Su mirada cayó sobre el identificador de llamadas y su expresión se volvió gélida. Se inclinó, rechazó la llamada y luego bloqueó el número. Cuando terminó, me miró con una sonrisa dulce y a la vez inquietante. No más interrupciones. ¿Continuamos? Al ver la llama obsesiva brillando en sus ojos, tuve una revelación escalofriante, no se puede curar a alguien como ella. No había cambiado, solo había transferido toda su devoción aterradora del héroe original hacia mí. Leo Evans estaba teniendo un mal semestre. Desde aquel día en la oficina, todo había cambiado. Isabelle Sterling lo ignoraba por completo. No importaba cuán brillante fuera su participación en clase, ella lo pasaba por alto. Cuando intentaba hablar del guión, ella le decía que hablara con Isen. Pero Isen era un fantasma, ya no venía a clases. Las llamadas de Leo iban al buzón de voz, sus mensajes quedaban en leído. Era como si Ethan Vance hubiera desaparecido de la faz de la tierra. Mientras tanto, los rumores sobre Isen e Isabelle se volvían cada vez más salvajes.
Alguien vio a Isen subirse a su Bentley frente a uno de los condominios más exclusivos de la ciudad. Otro decía que en Sterling Entertainment se había despedido a todo un equipo de guionistas premiados por él. Leo se negó a creerlo. Isen, el chico tranquilo que había defendido su trabajo en clase. ¿Cómo podía estar involucrado con alguien como Isabel Sterling? Entonces, un día, lo vio en una cafetería del campus. Isen se veía bien, quizá un poco más delgado, pero llevaba un suéter de diseñador que probablemente costaba más que la matrícula de Leo. Y frente a él, sonriendo mientras le daba un bocado de tiramisú, estaba Isabelle. No llevaba gafas y su expresión era de adoración pura. Una suavidad que Leo jamás imaginó que ella pudiera tener. La visión lo golpeó como un impacto físico. Los rumores eran ciertos. Una mezcla tóxica de celos y rabia se agitó en su interior. Marchó hacia su mesa. Profesora Sterling. Isen. Yo estaba disfrutando del pastel gratis cuando escuché su voz. Casi me atraganté. Al mirar hacia arriba, vi el rostro de Leo tenso por el resentimiento. Aquí vamos, pensé. Isabelle ni siquiera levantó la mirada, simplemente tomó con calma otro bocado de pastel. Abre, me dijo, tratando a Leo como si fuera invisible. Le lancé una mirada de disculpa a Leo y abrí la boca. Él tenía las manos apretadas en puños a los costados. Profesor, dijo con voz tensa, siempre lo he respetado, pero nunca pensé que se comportaría de forma tan poco ética. Estoy discutiendo un asunto académico con mi estudiante fuera de clase, dijo Isabelle, atreviéndose por fin a mirarlo. Tenía la mirada glacial. Por favor, explícame qué parte de eso es poco ético. Hablar de académicos, se burló Leo. ¿Así se llama esto? ¿Cómo lo llamaría usted, señor Adams?, respondió ella con un tono destilando desdén. ¿O quizás cree que debería estar discutiendo cosas así contigo? El insulto dio en el blanco. Tú. Balbuceó, con el rostro enrojecido. Leo, dijo Isabelle, dejando el tenedor y limpiando delicadamente una mancha de crema de la comisura de mi boca. El gesto fue casual, íntimo y devastador. Te sugiero que recuerdes tu lugar. Eres uno de mis estudiantes, nada más. No tienes derecho a comentar sobre mi vida privada. Volvió la mirada hacia mí y su expresión se suavizó al instante. Y mi relación con Isen no es asunto tuyo. Sus palabras fueron como un cuchillo que le retorció las entrañas a Leo. La miró a ella y a mí, deshaciéndose de su ira, con una mirada gris y derrotada. Sabía que había perdido. Asentí y me alejé. Sus hombros se hundieron. Lo vi irse con una extraña sensación en el pecho. Según el libro, este debía ser su momento de brillar, era el héroe al borde de su gran triunfo. Ahora solo parecía un niño roto, y todo era culpa mía. ¿Qué pasa? La voz de Isabelle estaba teñida de peligrosos celos. Nada, dije rápidamente, sintiendo lástima por él y pensando que la trama se había desviado demasiado. Trama, la palabra llegó a su oído. ¿Qué trama? Una punzada de miedo me recorrió. Me había equivocado al hablar. Nada, la trama de nuestro guión, la que estamos escribiendo, dije, luchando por borrar mis huellas. Me dirigió una mirada larga e inquisitiva, pero no insistió. Un sudor frío me cubrió la espalda. Tenía la clara sensación de que Isabel Sterling sabía mucho más de lo que dejaba entrever. El borrador final de Ciudad de Niebla estaba terminado. Nos llevó 3 meses, pero lo habíamos transformado de un desastre narrativo a un thriller tenso y pulido, lleno de giros que realmente funcionaban. Isabelle estaba emocionada, aprovechó de inmediato sus contactos, reclutando a uno de los mejores directores del país y a un elenco de actores de primera línea. El proyecto estaba oficialmente en marcha. Como guionista acreditado, asistí a la primera lectura de mesa. De pie junto a Isabelle en una sala llena de celebridades y figuras importantes de la industria, viéndola presentar con confianza el proyecto en el que más le valía estar acompañada, sentí una oleada de vértigo. Hace unos meses era un don nadie escondido al fondo del aula, ahora era la nueva escritora de moda en la ciudad, y todo gracias a la mujer que estaba a mi lado. Después de la lectura de mesa llegó la cena de celebración.
Como productora, Isabelle era el centro de atención, la gente se acercaba constantemente a brindar por ella y lo manejaba todo con naturalidad. Pero noté que no bebía, cada vez que alguien le ofrecía champán, pedía educadamente agua con gas. ¿Por qué no bebes?, le susurré. Beber puede llevar a un mal juicio, dijo con una sonrisa misteriosa. A mitad de la cena, se inclinó hacia mi oído. Quiero enseñarte algo. Me tomó de la mano y me condujo por una salida trasera, lejos de la fiesta. Subimos a su coche y condujimos durante lo que pareció una hora, dejando atrás las luces de la ciudad. Finalmente nos detuvimos frente a una gran casa moderna en un suburbio arbolado y apartado. La casa me sonaba, se me encogió el estómago. Conocía este lugar, era la casa del libro, donde se suponía que debía encarcelar a Leo Evans. ¿Qué demonios hacíamos aquí? Vamos, dijo ella. Me condujo adentro. La casa estaba oscura y silenciosa, me guió por las habitaciones y por un tramo de escaleras hasta el sótano. Encendió una luz. El sótano era enorme, pero no era la mazmorra que había imaginado, era acogedor, con alfombras mullidas, un sofá cómodo frente a una enorme pantalla de proyección y un bar con fregadero lleno de aperitivos y bebidas. Era lo contrario de una prisión. Entonces vi las paredes y me quedé sin aliento, estaban cubiertas de fotografías. Todas mis fotos espontáneas durmiendo en clase, trabajando en mi escritorio en su oficina, comiendo pastel en la cafetería, incluso había una foto mía cambiándome de camisa en su habitación de invitados, tomada el primer día que me mudé. Debajo de cada foto, con su elegante caligrafía, había una fecha y un pie de foto, 5 de septiembre de 2023. La primera vez que lo vi, mi corazón se olvidó de latir. 20 de septiembre de 2023. Hoy se enfrentó al mundo por mí, mi valiente chico. 15 de octubre de 2023. Me besó. Nunca pensé que una caricia pudiera sentirse así. Pasé de una foto a otra con un miedo creciente invadiéndome. Esta mujer me había estado observando desde el principio. ¿Te gusta? Los brazos de Isabelle me rodearon por detrás, su voz un suspiro de satisfacción. Es un regalo para ti. Un lugar secreto solo para nosotros dos. Me giré rígidamente entre sus brazos para mirarla. Isabelle, ¿cuándo lo supiste? ¿Saber qué?, preguntó ella, inclinando la cabeza con inocencia perfecta. Que no soy de aquí. Que soy de otro mundo. Que sé que todo esto es una historia, prácticamente grité. La fachada inocente se desvaneció, reemplazada por una sonrisa cómplice, casi compasiva. ¿Así es como te llamas a ti mismo? Alguien de otro mundo. Qué manera tan encantadora de decirlo, dijo, acariciándome la mejilla. Isen, mi amor, ¿de verdad creías que tu llegada aquí fue un accidente?, negó lentamente. No, yo te traje aquí. Soy quien rompió ese ridículo manuscrito y te atrajo a través de las dimensiones a mi lado. Se inclinó, sus labios rozando mi oreja. Porque desde el momento en que recuperé la conciencia, el momento en que me convertí en algo más que palabras en una página, supe que mi propósito no era perseguir a un chico tonto llamado Leo Evans, era encontrarte, amarte, poseerte. Este mundo, esta historia, fue solo un escenario que construí para ti. Y tú, Isen, eres mi único protagonista. Sus palabras destrozaron mi realidad. Ella era un personaje consciente de sí misma. Había reescrito su propia historia y me había convocado a ella. Esto no fue un accidente, era una cacería y yo era el premio. Era demasiado. Era imposible. ¿No me crees? Parecía leerme la mente. Me tomó de la mano y me llevó a la pared del fondo del sótano. Un objeto grande colgaba allí, cubierto por una tela negra. Agarró una esquina y la bajó de un tirón. Era una pintura al óleo con detalles fotorrealistas, representaba a un joven sentado en una habitación desordenada, sonriendo a la pantalla de un ordenador. Ese joven era yo. El dormitorio era mi dormitorio, el que había habitado durante 20 años en mi propio mundo, y en la pantalla del ordenador estaba la página web de la novela que había estado leyendo, La dominación sin igual del CEO. Me quedé allí paralizada contemplando el último momento de mi antigua vida. ¿Me crees ahora?
La voz de Isabelle sonó suavemente detrás de mí. Me giré lentamente para mirarla. ¿Por qué? ¿Por qué yo? Porque sí, dijo poniéndose de puntillas para darme un suave beso en la frente. En ese mundo frío hecho de texto, eras la única lectora que, al llegar a la parte sobre la malvada villana, dejó un comentario. Escribiste, en realidad es algo trágica, ¿verdad? Sus ojos brillaban con lágrimas contenidas. Eras la única que sentía lástima por mí. Así que cuando descubrí que tenía el poder de romper los muros de mi realidad, fuiste la primera persona en la que pensé. Quería que conocieras a la mujer a la que te enfrentaste. Quería que sintieras por ti misma cómo era realmente mi amor. La miré con un torbellino de emociones revolviéndose en mi interior. Todo este acontecimiento que cambió el mundo se había desencadenado por un simple comentario casual que había hecho en línea. Por 5 pequeñas palabras, el Dios de ese mundo había orquestado una historia de amor interdimensional. ¿Y qué hay de Leo? Un PNJ irrelevante, dijo con un gesto despectivo de la mano. Sin ti, tal vez habría. Me vi obligada a interpretar mi triste papel con él. Pero llegaste, y se volvió obsoleto. Señalé el sótano extrañamente acogedor. ¿Ibas a encerrarme? Me miró fijamente un segundo y luego se echó a reír. Se rió tanto que tuvo que secarse las lágrimas. ¡Qué tonto!, dijo, extendiendo la mano para pellizcarme la mejilla. ¿Por qué te voy a encerrar? Te traje aquí para que vivas libremente a mi lado, no para que seas un pájaro en una jaula de oro. Abrió los brazos de par en par. Esto no es una prisión. Es nuestro hogar, nuestro santuario. Es el lugar donde puedo mostrarte cuánto te amo. Tomó mi mano y la colocó sobre su corazón. ¿Sientes eso, Isen? Late por ti. A partir de este momento todo lo que tengo es tuyo, mi dinero, mi empresa, mi cuerpo, mi corazón. Me miró profundamente a los ojos y por primera vez no vi ningún rastro de locura ni obsesión, solo un amor tan vasto y profundo que resultaba casi abrumador. Ethan Vance, te amo, ¿te quedarás conmigo para siempre? Como mi compañero. La miré, a esta mujer imposible que había doblado la realidad a su voluntad, todo por mí. ¿Qué más podía decir? Me incliné y la besé, vertiendo en ello cada gramo de mi sorpresa, mi miedo y mi abrumador afecto. Le di mi respuesta sin decir una palabra. Un año después, noticia de última hora, la exitosa serie de suspenso de Sterling Entertainment y el escritor revelación Ethan Vance arrasó anoche en los premios Emmy, llevándose estatuillas por mejor guión, mejor dirección y mejor serie dramática. Las fuentes también confirman que Vance y la directora ejecutiva de Sterling Entertainment, Isabel Sterling, se comprometieron en secreto el mes pasado, culminando un romance vertiginoso para la nueva pareja poderosa de Hollywood. El presentador de noticias estaba radiante en el televisor de pantalla plana del salón. Yo tenía la cabeza en el regazo de Isabelle mientras ella me daba de comer uvas. Cariño, dije perezosamente. Parece que somos famosos. Murmuró, metiéndome otra uva en la boca. Dulce, mucho. Le sonreí. ¿Quién lo hubiera pensado? El personaje de fondo aleatorio terminó casándose con la reina y convirtiéndose en rey. ¿Por qué sonríes?, preguntó. Solo pensaba, dije, sentándome y atrayéndola hacia mis brazos, que tal vez yo era el hombre más afortunado del mundo. Ella se acurrucó contra mi pecho como un gato contento. No inclinó la cabeza hacia arriba y me dio un beso suave y prolongado. Conocerte, susurró contra mis labios, fue la mejor suerte que he tenido. Fuera de la ventana, el horizonte de Chicago brillaba. La historia de mi maravillosa y loca profesora y yo apenas estaba comenzando.